El fiscal Diego Luciani cerró casi 3 semanas de parte de su alegato en el que cada día comenzaba a las 8:30 de la mañana y terminaba hoy ya entrada la tarde. Bueno, hoy concluyó pidiendo una dura condena para la vicepresidenta de la Nación, 12 años de prisión a más de una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Así es, durante más de 8 horas estuvo alegando el fiscal Luciani que asegura no haber encontrado ningún atenuante y por eso solicita una pena de 12 años de prisión, pero además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de más de 5.000 millones de pesos. Esto durante el juicio en el que se está evaluando, juzgando la presunta corrupción en la obra pública adjudicada en la provincia de Santa Cruz. Claro, el fiscal lo que presentó la causa como una estructura que había estado conformada para permitir un esquema de corrupción y determinó, según su posición, cuál era cada uno de los roles que tenían los imputados en esta causa. Así es, en su alegato el fiscal aseguró que no encontró un solo atenuante para la pena contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a quien considera jefa de una asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez. Recordamos que además en esta causa están imputados Julio Devido y José López, entre otros nombres. Bueno, dijo que era la mayor maniobra de corrupción de la historia del país y dijo que la vicepresidenta de la Nación había actuado con ánimo de lucro y de codicia. Una de las partes del debate que se da, lo contábamos recién, tiene que ver con, según, digamos, los abogados que están más cerca de la lectura del juicio, indican que durante el juicio no surgieron demasiados elementos que la fueran a complicar en demasía a la vicepresidenta de la Nación. Pero sí, en la época de los alegatos del fiscal, que comenzaron hace 3 semanas, allí el fiscal sumó algunas nuevas instancias, como por ejemplo los audios de llamadas que provenían de la causa de José López. ¿Se acuerdan de José López, aquel que tiraba las bolsas de dinero? Que hoy está libre, hoy no tiene prisión domiciliaria ni nada. Pero bueno, ¿qué dice la defensa de Cristina Fernández de Kirchner? Que esa prueba no es tal, pero que además, si lo fuera, fue presentado de manera extemporánea, fuera del tiempo de presentación de las pruebas y que ellos no pudieron controlar el ingreso de esa prueba a la causa. Por allí transita el debate. Claro, por parte de la defensa de la vicepresidenta de la Nación están denunciando estas irregularidades en términos procesales, como así también denunciaron públicamente la proximidad o la cercanía del tribunal con el expresidente Mauricio Macri, con quienes algunos miembros, bueno, jugaban al fútbol, compartían partidos y momentos de esparcimiento. Si te parece, Pablo, compartimos este fragmento de lo que fue el alegato del fiscal Diego Luciani pidiendo prisión e inhabilitación para la vicepresidenta de la Nación. Lo escuchamos. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, las cuales concurren en forma real. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto y 210 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene
a Julio Miguel Devido a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, los cuales concurren de manera real. Vamos a repasar las repercusiones. Bueno, en cada uno de los sitios, en cada uno de los espacios, evidentemente hubo comunicados. El primero fue el del presidente de la Nación, que ya lo vamos a repasar. Mientras tanto, esto fue lo que posteó la vicepresidenta. Claro, sucede que en términos del proceso, la vicepresidenta había instruido a su abogado para que pidiera una nueva audiencia para ampliar su indagatoria y en horas de la tarde conocimos que el tribunal había rechazado ese recurso, tras lo cual la vicepresidenta postea en su red social Twitter. Bueno, estamos viendo allí lo que fue el tuit de la tarde y escribió concretamente que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por eso, mañana a las 11 a través de mis redes voy a demostrar justamente por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales, que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Bueno, y allí dando a conocer que mañana a las 11 a través de sus redes sociales va a volver a hablar como imputada, ¿no?, en esta causa. Bueno, además se conoció en la tarde de hoy un comunicado que la mayoría de los representantes del oficialismo lo terminó posteando en el marco de un mensaje. Ya te contábamos, fue realmente impactante. Las 5 tendencias más importantes de Twitter esta tarde tenían que ver con el pedido del fiscal. El presidente Alberto Fernández señaló: hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en una familia de un juez. Se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de 3 décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta. Y allí el comunicado de la Presidencia de la Nación, condenando la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quedó expresada hoy una vez más en el alegato final y pedido de pena de la causa vialidad. Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por los distintos medios de comunicación es la parte sustancial del comunicado que se dio a conocer esta tarde. Como lo decíamos, en medio de un mar de posteos, las redes han sido depositarias de las opiniones de cada uno de los referentes, Y vamos a repasar justamente esas publicaciones para terminar de dar el espectro más amplio de lo que se estaba debatiendo en la jornada de hoy. Con dirigentes diversos, bueno, hasta hace algunos momentos nada más no había posteado el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Así es, bueno, ha sido la red social Twitter el escenario en el que eligieron manifestarse referentes de la política, tanto del oficialismo como la oposición, y lo decías, Pablo, también siendo trending topic este caso en las redes sociales, todos con Cristina, quienes apoyan a la vicepresidenta, y corrupción o justicia, bueno, quienes se encolumnan detrás del fiscal Luciani. Y también esa grieta que se observa en las redes sociales y que está ocupando a esta hora esos hashtags, todos los posteos. Bueno, recordemos que esta causa comenzó no por una presentación de ningún particular, ningún privado, sino del propio Estado Nacional, con Javier Iguacel al frente de Vialidad. Bueno, y a partir de allí es que esto último que te contábamos, de los celulares, de las llamadas, que no se terminan de conocer todas tampoco, porque las obras continuaron, se llevaron adelante aquellas obras que estaban observadas, y de hecho uno de los elementos que hay en la causa tiene que ver con que Vialidad, ya estando Javier Iguacel, hoy intendente de Capitán Sarmiento, bueno, les realizaba pagos a Lázaro Báez.
El ex juez Oscar Testa nos acompaña esta noche tan importante donde se debate tanto de justicia, de política, de procesos. Hola Oscar, buenas noches, bienvenido. Muy ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Un gusto que estés aquí para echar un poquito más de luz respecto a algunas cuestiones que obviamente a la mayoría de la gente que no es cercana a las leyes les resulta algo lejano. Me parece que la primera pregunta es respecto a este proceso, ¿qué te ha parecido con tantos visos que en algún momento han presentado algunos sectores como de ilegalidad, con ciertas tachas morales? Digamos que el hecho de que este juicio empezara en el año 2019 tiene una extensión y unas dimensiones tan extraordinarias que es prácticamente imposible resumirla en un par de frases o en el tiempo que uno puede disponer para exponerlo en este lugar. Evidentemente que hubo cosas que llamaron poderosamente la atención. Una de ellas, a mí personalmente, fue el tema de las pericias, la realización de las obras, si las obras estaban terminadas o no estaban terminadas. Hubo pericias en todos los sentidos y en todas las direcciones posibles. En definitiva, la que terminó siendo, desde mi punto de vista, la más creíble de todas, es aquella que peritó algunas pocas obras y dio por concluido de que efectivamente se habían realizado, que las demoras que habían tenido apuntaban fundamentalmente a problemas climáticos o situaciones en las cuales son normales los retrasos en las finalizaciones de obra y que en principio no habrían existido sobreprecios. Lo que fueron los fiscales en sus alegatos, tanto Luciani como Mola, en todos estos días han sido unos alegatos eternos realmente, en donde también me llamó la atención el hecho de que se centraran en cuestiones que no habían estado, yo por lo menos no tenía conocimiento de que se hubiesen debatido en el juicio. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente de que los alegatos son un análisis de la prueba producida a lo largo del juicio, la valoración jurídica que se rehacen de esos hechos y la resolución que se le pide al tribunal que tome respecto de los acusados. En este caso concreto, la declaración de responsabilidad penal y la imposición de una pena determinada. Me llamó la atención que se le hubiera involucrado, por ejemplo, a Máximo Kirchner, cuando prácticamente no se lo había citado a lo largo de todo el proceso, pero encima las situaciones que se fueron generando, evidentemente que llamaban la atención en cuanto a que en muchos aspectos el alegato parecía más bien un discurso con un contenido directamente político, más allá de lo que es estrictamente jurídico, e insisto en esto, análisis de los hechos contenidos en el sumario. Esto llama la atención y evidentemente que ha sido el disparador para el cual la principal acusada, que es la vicepresidenta de la Nación, haya pedido esta mañana que se le dé la posibilidad de ampliar la indagatoria en el día de mañana, lo que ya fue denegado por la Cámara. No va a ocurrir y volveremos a presenciar la continuidad de este juicio el 5 de septiembre. Bien, ¿y qué va a pasar ese día, el 5 de septiembre, Empiezan Oscar? los alegatos de las defensas. De la defensa. El alegato más esperado, evidentemente, va a ser el de la defensa de Cristina Kirchner, que está previsto como el sexto alegato dentro de las defensas. Y es posible incluso que allí ella también pueda llegar a intervenir, es abogada, podría actuar eventualmente como coadyuvante de su abogado defensor, del doctor Beraldi, y también realizar algún tipo de apreciaciones que evidentemente le van a dar un voltaje extraordinario al juicio, porque realmente empezará a definirse ya concretamente esta situación que ustedes claramente lo planteaban recién a través de la lectura de los tweets, en el cual evidentemente hay una enorme proporción de ciudadanos y referentes políticos que apuntan a la disyuntiva de justicia o corrupción y, por otro lado, lawfare y persecución política. Evidentemente que cualquiera, me parece que en este país tan pasional, en este terreno y con una grieta tan profunda,
prácticamente todo el mundo se para de un lado de esa brecha y desde ahí elabora sus conclusiones, lo cual es obviamente un error inmenso de análisis, por lo menos desde el punto de vista jurídico, porque permite, digamos, tomar solamente aquellos elementos que ratifican la forma de pensar y negar hasta lo evidente del otro lado. ¿Qué pasa con eso que parece haber sido un criterio y lo suele ser en este tipo de casos? El responsable en este caso, por ejemplo, del Ejecutivo, cuando se detecta algún hecho irregular o hasta puede ser absolutamente de corrupción, ¿hasta qué nivel termina salpicando? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Por ejemplo, una presidenta de la Nación tenía que saber esto, manejaba esto. Bueno, precisamente hay otra cuestión que también me ha hecho ruido, que lo ha dicho Mola hoy. Mola es uno de los fiscales. De los fiscales, sí. Dice de que Cristina Fernández no podía ignorarlo. Pero tenemos un problema gravísimo acá, porque estamos juzgando por asociación ilícita a una persona, y la asociación ilícita es un delito de dolo directo, es decir, no solamente que no lo debe ignorar, sino que lo debe propugnar y obtener méritos y resultados. Es decir, esa situación está poniendo en duda la existencia del dolo directo, del delito que se le atribuye, y me parece que realmente lo ha hecho fundamentalmente porque no ha tenido o no ha contado con una prueba directa para poder afirmar sin ninguna duda de que allí estaba la cabeza de toda esta organización. Evidentemente que puede haber pruebas que aporten a la existencia de delitos. Eso yo casi no lo pongo en duda, porque en las dimensiones que ha tomado esto y la cantidad de hechos y la cantidad de involucrados que hay, sabiendo uno cómo se ha manejado la obra pública históricamente en este país, es archiprobable de que haya habido en algún lugar alguna coima. Ahora, que existiera una organización dirigida por la Presidenta de la Nación, también se lo involucró al expresidente ya fallecido, por eso no está, sino también estaría en este juicio, como responsables de esa situación. Lo que yo creo que desgraciadamente va a ocurrir acá es que esta disyuntiva de Cristina presa, Cristina absuelta, va a ocultar lo esencial que era acá, que hubiésemos tenido la posibilidad de verificar la existencia de delitos puntuales en cuanto a la concesión, la realización y los pagos de la obra pública. Insisto en esto, bueno, no tengo la presunción para mí de que ahí hay delitos, pero que... No hay empresarios, por ejemplo, ahora en el ojo de la tormenta imputados que son... Eso, bueno... Claramente, si hubo corrupción, estuvieron ellos como protagonistas. Obviamente también. Que es así, claro, claro. Pero digamos que esta cuestión de la asociación ilícita me parece que va a terminar tapando, ocultando de alguna manera, dejando correr hechos de corrupción que en serio y realmente han existido, detrás de una situación que yo veo bastante difícil de que pueda llegar a ser concluida. Porque estamos en la primera etapa, acá estamos en el juicio en Cámara recién. Sí. Lo que aquí se resuelve después a futuro, cualquiera sea el destino de la causa, por la condena, por la absolución de uno, de varios, de lo que sea, va a pasar por casación penal federal y va a pasar por la Corte Suprema de Justicia, que será quien tenga la última palabra y evidentemente que todavía correrá bastante agua bajo los puentes y tenemos que ver que esencialmente lo que ya no habrá es la teatralización de las situaciones, que es lo que ocurre en el juicio oral. De ahora en adelante será cuestión, una vez que salga el fallo de primera instancia, de que los tribunales superiores lo analicen y resuelvan si está correctamente resuelto y correctamente fundado, o lo revoquen, pero ya a esta altura del partido no habrá más posibilidades de tener en vivo y en directo la presencia y la palabra de los involucrados. Sí. Claro. Sergio Massa
Massa tuiteó algo respecto del antecedente que puede terminar sentando esta causa, que todos los políticos o todos los empresarios sean responsables de los actos de sus dependencias, ¿no? Como una cuestión peligrosa, lo subrayó. Digamos que yo no diría que fuera peligroso o no peligroso. Yo creo que si hay delitos no hay por qué tenerle miedo a los peligros. Es decir, los delitos están para ser perseguidos, juzgados y reprimidos en el caso de que realmente se compruebe que han existido, o si no, reivindicar a aquellas personas que han sido acusadas injustamente en su momento y que no han sido probadas su responsabilidad en esos hechos. Yo no creo que hay que tenerle miedo a eso. Fundamentalmente porque siempre hay una responsabilidad que por lo menos es civil, pero penalmente también pueden existir acuerdos que realmente puedan constituir actividades delictivas, obviamente entre cualquier persona y sus relaciones de dependencia o societarias o lo que sea. Ahora, como hombre de leyes, Oscar, como hombre de la justicia que has integrado como juez, digo, para los que dicen corrupción o justicia de un lado, salvemos a Cristina del otro, el lugar de la justicia, en medio de situaciones que son controversiales, para un lado, para el otro, ¿cómo lo ves? Esa imagen vuelvo a repetir, Pablo, lo que decía recién, es decir, me parece que en un caso de unas dimensiones tan extraordinarias como en este juicio, evidentemente de que han habido hechos que seguramente forman parte del entramado de la corrupción de la obra pública, que insisto en esto, sí, no nació con Cristina Kirchner ni va a morir con este juicio. La imagen de la justicia, ¿cómo va a quedar? Para uno en un lugar, más allá de lo que ocupan los lugares en la grieta, digo. Cuando hay cuestiones que, digo, te meto en el debate de la justicia, de los contactos políticos. Contaminada con seguridad. Claro. Contaminada con seguridad y más cuestionada en su credibilidad, sin ninguna duda. Digamos que la utilización de la justicia para alimentar la grieta es tal vez uno de los pecados capitales que está cometiendo la sociedad argentina. Se está destruyendo o generando un descrédito en lo que debe ser la última esperanza de la ciudadanía, claro, que es la posibilidad de que en un determinado momento y ante un determinado conflicto un tribunal independiente diga qué es lo que pasó y tome las medidas con respecto a las personas que corresponda. Evidentemente que esto va a generar, salga Pato Gallareta, un descrédito, un manoseo, un ataque del lado de la grieta que le toque perder, claro, y un justificativo del lado del que le toque ganar, y siempre teniendo en cuenta que esto es la primera instancia. Si después hay un tribunal que lo dé vuelta, se van a cruzar los que, claro, van a criticar con los que van a alabar. Como... Entonces directamente la justicia está jugando un papel que realmente genera una profunda tristeza, claro, porque en vez de defenderla y fortalecerla, quienes son los responsables del Estado están tirando por la borda la poca credibilidad que todavía le queda. Eso genera como una desazón, porque uno piensa, obviamente, en una grieta, el que define entre dos posiciones tan opuestas es un poder imparcial, una reserva moral de la nación, pero la justicia con tanto descrédito, por supuesto, la verdad es que genera como un vacío en la sociedad, ¿no? ¿Quién resuelve esto? Y precisamente, ¿quién le pone el cascabel al gato? La justicia es la que hay. Y desgraciadamente vamos camino de incrementar ese descrédito. No más preguntas. Un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Buenas noches.